Sí. Cuando usted dé la orden, señor director. Cuando quiera comenzar. Empezamos. Ese trabajo que yo había Sí. hecho. Jóvenes, vamos a empezar. Bueno, damos por abierto el plenario 2023 de la Comisión de Incumbencias del Colegio de Abogados de La Plata. Nuestra idea es hacer como una especie de conversatorio como para debatir con las personas que se están conectando al Zoom algunos temas como por ejemplo qué son las incumbencias profesionales, competencias, ejercicio profesional, inteligencia artificial y bueno, y varios que tienen que ver con lo que vamos a tratar hoy. Le damos la palabra al presidente, al doctor Fernando Varela. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Bueno, Bárbara les ha dado la bienvenida y el saludo a ustedes. Yo no voy a reiterarlo, pero lo compartimos, por supuesto. En realidad, este conversatorio es una forma de mantener abierta una tradición que inauguramos hace 22 o 23 años exactamente, ya ni me acuerdo. 1996. Así que serían, ¿cuántos años? Es muy difícil hacer Casi la cuenta. 30. Casi 30 años. Bueno, 27. 27 años. Con distintas composiciones de esta comisión, pero siempre con el mismo objetivo o norte, que no es el elemental tosco de defender las incumbencias. Nada de eso. Inclusive porque ustedes saben que las incumbencias como figuras jurídicas no existen más en el mundo del derecho positivo argentino. Pero bueno, esto es una acotación más. En realidad, el título que entre todos debatimos cómo íbamos a consignar a este plenario no deja de tener un toque de ironía. Es decir, incumbencias profesionales del abogado en el siglo XXI. ¿Se diferencia en algo de las del siglo XIX o del siglo XX? No. Estado de la cuestión, y más o menos es el mismo, un poco más complicado. Yo diría que inclusive en el siglo XIX, el tema de las incumbencias, hablo del siglo XIX, anterior a 1875, la ley Avellaneda, que fue la primera ley que intentó, mejor dicho, lo hizo, organizó las dos únicas universidades nacionales que había en el país a la sazón, Córdoba y Buenos Aires, que tampoco era Universidad Nacional en 1875, era Universidad de la provincia de Buenos Aires, del estado de Buenos Aires. Pero bueno, eran los dos únicos institutos universitarios que podemos llamar así, y estableció, particularmente, vamos a referirnos siempre a la profesión nuestra, a la abogacía, pero algunas de las conclusiones o generalizaciones sobre el particular abarcan a todas las profesiones. Es decir, el régimen legal de lo que por una cuestión tradicional y por una cuestión más que tradicional de reivindicación del concepto jurídico, seguimos llamando incumbencias. Felizmente, la Corte Suprema de la Nación y la Suprema Corte de la Provincia, yo no sé si lo hacen con sentido reivindicatorio los señores ministros, o porque no están bien avisados, siguen siempre en sus fallos ocasionales, no son muchos ni muy variados, refiriéndose a las incumbencias profesionales, algo que según las leyes y las resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional han dejado de existir hace ya muchos años, 1995, exactamente, reemplazados por las competencias que instituyó la Ley de Educación Superior aún vigente. Bueno, yo les decía que por qué me gustaba el sistema anterior a 1875, porque en particular en la abogacía establecía que no bastaba con obtener el título universitario equivalente al de abogado, no le daban a nadie el título de abogado, le daban el título de licenciado en Derecho. Pero a partir de 1875 las cosas cambian, las universidades empiezan a otorgar un título que habilitaba per se al ejercicio profesional de la abogacía y ya no había más licenciados y se llamó a todos doctores, aunque en realidad no se habían doctorado, tal como sucede hoy. Pero para poder ejercer la profesión,
hasta 1875, quienes obtenían el grado universitario de licenciados en Derecho tenían que rendir exámenes prácticos ante la academia en Buenos Aires o en Córdoba, según donde fueran a ejercer, para estar habilitados así para ejercer la profesión. A partir de 1875, con la ola organizadora del Estado Nacional impulsado por Roca, las cosas cambian y entonces aparecen los títulos como de escribano público nacional, contador público nacional, así como se estableció un sistema único de pesas y medidas, se estableció un sistema único de moneda, la moneda nacional, justamente, de curso legal. También se establecieron títulos que daban las universidades con alcance y vigencia nacional. Bueno, hecho este comentario, abordamos sin quererlo o queriendo uno de los temas que incluíamos en el temario de hoy, que era la diferencia entre título académico y título profesional. La ley vigente, 24.521, ¿es así? La ley de educación superior, o un número más o menos parecido, establece justamente la equivalencia entre el título profesional y la licenciatura, que es el grado que solamente pueden dar las universidades en la República Argentina según la misma ley. Es breve, corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, además de los títulos de posgrado. Pero no nos vamos a referir a los títulos de posgrado, como puede ser, por ejemplo, en La Plata, el título de doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, porque el título de doctorado no otorga incumbencias. Entonces tengamos claro que todavía existe legalmente, por suerte, después les diré por qué, por suerte, desde mi punto de vista, la diferencia entre título académico o título de grado. Yo lo llamo académico porque es un título, un grado que otorga la universidad. Y el título profesional, que es otra cosa, equivalente en este caso. Ustedes han visto incluso a veces, creo que había una serie mexicana cómica, no me acuerdo. Ahora, llámeme licenciado. En México son todos licenciados. Ejerzan o no la abogacía. Pero claro, para ejercer la abogacía tienen que cumplir otros recaudos, además de ser licenciado en Derecho. Bueno, esta diferencia subsiste entre nosotros y quizá en algún momento sea fuente de alguna reforma que en materia de educación superior de los abogados o de los estudios de derecho o los estudios jurídicos, algún gobierno habrá que encarar. Obviamente, ustedes saben que es advertible, por supuesto, que con las urgencias que tienen los gobiernos en los últimos años, nadie habla de la educación superior. Se refieren siempre a hoy estaba escuchando los resultados de las pruebas del sistema PISA, PISA con S, por la ciudad italiana. Resulta que son lamentables, pero se refieren a los estudios primarios y secundarios. Nadie pone el foco, la atención en el tema de la educación superior, que además notoriamente advertimos viene deteriorándose, no voy a decir en las carreras de abogacía para que nadie se enoje conmigo, pero sí en otras carreras donde se advierte palmariamente este lamentable fenómeno. Consecuencia del sistema, entiendo yo, que está vigente desde los años 90, exactamente diciembre de 1995, siguiendo un impulso mundial, una ola mundial que la Argentina, por supuesto, en esa década del 90 no resistió y que los gobiernos posteriores, pese a que adoptaban posiciones declamatorias ideológicas totalmente distintas y opuestas, sin embargo mantuvieron esta cuestión que evidencia una tendencia internacional y mundial a mantener el sistema. Bueno, hasta aquí yo después, si me dejan meter la cuchara cuando ustedes opinen de otros puntos que tienen que ver con las incumbencias, lo haremos con mucho gusto. Yo creo, la doctora Clara Galeano, creo que iba
a referirse a una cuestión que tiene que ver con las incumbencias o con el problema de las incumbencias, y es que en la confusión que en general podemos hablar de esto, reina o rige en este tema, que es tan específico y realmente hay tan pocos colegas que se dediquen al tema, suele llegar a la mesa de discusiones. Mucha gente, la gran mayoría de nuestros colegas, creen que incumbencias y ejercicio profesional son más o menos la misma cosa. Y sobre ese punto justamente le vamos a pedir a Clara entonces que nos cuente un poco cómo es el revés de la trama. Clara, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fernando, con el puntapié inicial de este conversatorio. No ha sido mi Que- intención darle puntapié a nadie, pero bueno, no Pero importa. dio su fruto. Usemos el término futbolístico. Bueno, sí, efectivamente, esta comisión, voy a ratificar los dichos acá del presidente, esta comisión tiene vigencia desde hace tantísimos años y se caracterizó y se hizo costumbre y se hizo una buena costumbre armar un plenario que no es más que una síntesis del trabajo que uno hizo durante todo el año en la comisión. Ese es más o menos el objetivo. Han pasado por estas mismas aulas y en diversos años grandes expositores. En su época también hemos traído al presidente de la OAB, que habló sobre derecho de familia allá por el año 2004. En fin, es un gusto estar nuevamente esta tarde en este grupo de amigos de la comisión, tratando estos temas que nos convoca desde hace tanto tiempo. Efectivamente, como decía Fernando, hay una, no sé si confusión o desconocimiento de la norma entre el ejercicio profesional y las incumbencias. El ejercicio profesional de la abogacía está previsto, la forma de ejercicio y las normas que lo dirigen o que lo sustancian, está prevista en la ley 5177, entre tantas otras composiciones que tiene la misma norma. El tema de la formación, de la diferencia entre ejercicio profesional e incumbencia se dio sin querer en un grupo de hoy por hoy, como todos sabemos, con la pandemia, con las nuevas tecnologías, con la era digital. Todo esto nos ha llevado a que nosotros participemos tanto de grupos de WhatsApp como de conferencias por Zoom o como este sistema que ahora estamos obteniendo. Así, en un grupo de WhatsApp de colegas que fui incursionando de a poco por curiosidad en distintos grupos, una tarde me sorprende el comentario que hace un abogado recién recibido que intentaba matricularse. Aparentemente se acercó a un colegio profesional de la provincia de Buenos Aires a hacer su trámite para obtener su matrícula. Y en el comentario del chat era que se sentía muy ofendido, muy agraviado, porque el colegio le exigía un informe de, ¿cómo es esto? ¿Antecedentes? No. Antecedentes penales y de... Registro de residencia. ¿Registro de residencia? ¿Residencia? No, el No, otro no. que te piden, que es el de... si tenés antecedentes de deuda. Está bien. Deudor alimentario moroso. Exacto, entre otras cosas. Certificado. No, deudor alimentario No. moroso no era. No, es informe ser de anotaciones fallido. Informe de Inhibición. Entonces,
El comentario que hizo el abogado era: ¿cómo? Me están privando de mi derecho a trabajar, porque me están pidiendo cosas que no sé de dónde salen esas exigencias. Es curioso que me vengan a pedir un antecedente penal. Entonces yo me sumé escuetamente al grupo con un comentario diciéndole: mire, el doctor, lo que usted está diciendo es una norma que está dentro de las exigencias para la matrícula, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de la mayoría de los colegios profesionales de todo el país. Y no solamente de la colegiación de abogados, sino también otros colegios profesionales tienen sus requisitos para poder acceder a el ejercicio profesional activo. Entonces, bueno, se ofendió, por ahí participa otra persona, me llamó la atención porque el grupo parece que es bastante heterogéneo, y aparece un gestor y dice: sí, yo como gestor, a mí también para matricularme como gestor me han pedido que estos requisitos que usted está señalando. Conclusión, acá la observación que se me ocurrió hacer respecto de este tema era que, evidentemente, o los colegios, cuando va una persona, porque es obvio que el recién recibido no va a conocer la ley 5177, o puede ser que sí, porque bueno, no sé cómo será en la actualidad en la Facultad de Derecho, si hacen mención a esta norma o no, si la estudian. En mi época no. Sí, sí, en derecho procesal En derecho procesal, bueno, ahí está. Hay una bolilla, de hecho. Y dentro de los requisitos está, primero, en el artículo 56 de la ley, que dice, yo le señalo el artículo, lo pueden leer, buscar los interesados, pero el artículo 56 dice, fija las condiciones para matricularse. Y después, en el artículo 1 y 2 y siguientes de la ley, señala cuáles son los... no, el artículo 56 se refiere al régimen legal de la profesión de abogado, contemplado en esa ley. Y entonces, ¿para qué sirve el título? O sea, para defender, patrocinar, representar causas propias o ajenas, el juicio, proceso, fuera de ellos. Después va a jugar consultas, en fin, todo lo que está previsto en el artículo 56. En el artículo 1 y 2 se refiere a el ejercicio de la profesión en sí, su territorialidad, sus incompetencias, sus restricciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué viene esto todo? Es que en realidad todo lo que nos exige un colegio profesional para acceder a la matrícula está previsto en la norma. No sale de la galera, no es un invento de una mesa de consejo, sino está en la norma que rige el ejercicio profesional de la abogacía. Eso es la diferencia con incumbencias, ¿no? En realidad es otra cosa. Las incumbencias es otro tema aparte. Y hablando de incumbencias, y de, como bien se titula este plenario, del siglo XXI, ¿qué pasó en este siglo? El poco tiempo que llevamos desde estos 20 años, 23 años del siglo XXI. Como todos sabemos, nuestra profesión es muy rica y muy variada y hay el término sería muy mutable, Es variable. muy variada. O sea, exige conocimiento permanente y estudio permanente, como bien dice Couture, que yo lo rescaté en sus tres primeras
los mandamientos de Couture, los 10 mandamientos, los 3 primeros, dice que si uno deja de estudiar, cada vez es menos abogado. Y que la abogacía se ejerce no solamente estudiando, sino también pensando. Todo esto hace al enriquecimiento nuestro en la profesión y hace también a que el abogado que está mejor formado académicamente o que tiene mayor conocimiento, que se preocupa, ama su profesión y estudia, va a tener siempre acceso a todas las incumbencias que tenemos y que a veces por desconocimientos no la ejercemos. Caso puntual, la inscripción de los bienes inmuebles en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de las veces el profesional termina una sucesión o termina una subasta y la inscripción la hace un escribano, mientras que realmente nosotros con oficios podemos hacer ese trabajo y es un trabajo que nos incumbe, o sea, está dentro de la competencia del ejercicio profesional de la abogacía. Y no debemos descuidar. Como eso tenemos muchos ejemplos. Otro punto de batallamiento permanente que tiene la abogacía argentina es en dos facetas muy interesantes, o curiosas, o mezquinas, tal vez desde la óptica de las demás profesiones. Y es que siempre están tratando de obtener incumbencias nuestras a través de una ley que modifique, por ejemplo, el caso de las sucesiones. Sin ir más lejos, este año, 2023, se trató el tema de las sucesiones administrativas, ¿eran? Sí, extrajudiciales. O extrajudiciales. Sí, había las dos, los dos mecanismos. Y, mejor dicho, hubo un proyecto de ley que no siguió su curso, porque la abogacía argentina salió a defender esa incumbencia, porque de seguir el proyecto de normativo sería un trabajo menos para la profesión, que no se trata en sí del trabajo menos en la profesión, sino lo que se cuida también, lo que debemos cuidar como profesionales del derecho, es el interés legítimo que tiene el ciudadano que se ve afectado o necesitado de hacer ese tipo de trámite y que se encuentra con que no tiene un respaldo legal adecuado. Otro tema que también se dio este año fue el de los divorcios administrativos, un proyecto de ley que pretendía que un divorcio se hiciera como cualquier otro trámite en el registro de las personas, ¿era, no? Sí, sí. A través de una mera inscripción. Son todos estos temas que estamos permanentemente a la defensiva, pero no solamente por defender nuestro trabajo en sí, el trabajo del abogado, sino por defender los derechos del justiciable, porque no es justo, valga la redundancia, que una persona tenga que acudir a una administración pública sin el patrocinio jurídico adecuado, hacer un trámite tan relevante en su vida como es un divorcio o como es una sucesión. Otra batalla que se ha librado este año también, y esto va a seguir, era así, no sé ahora qué va a pasar, es el tema del ANSES. El organismo del ANSES prácticamente no permite o siempre está poniendo palos en la rueda para el ejercicio de todos aquellos profesionales que se dedican a hacer previsional. Y es un problema serio porque son maltratados, son discriminados y aconsejan a las personas a que no deben concurrir con abogados porque para eso está el personal, empleados del ANSES que le van a facilitar la información para que puedan ejercer su derecho de jubilatorio.
En fin, ese es otro tema que también la abogacía argentina ha defendido este año y hemos logrado que se aminoren el maltrato, por lo menos dentro de las instituciones o dentro del organismo, mejor dicho, del ANSES, cuando un colega va a patrocinar o va como apoderado de sus clientes. No sé, ustedes tienen... No, yo te diría, Clara, que lo importante que has señalado vos es que se parece mucho lo que es ejercicio profesional con lo que es incumbencia, pero no es lo mismo. No, claro. Son dos cosas completamente distintas, inclusive porque tienen una, digamos, una progenie totalmente diferente. El tema de las incumbencias es materia constitucionalmente reservada a la nación. Exacto. En cambio, El lo- ejercicio el el profesional, ejercicio profesional, las condiciones y demás para ejercer son puestas por los estados provinciales y Exacto. fijadas por ellos. Pero además, los estados provinciales pueden fijar las funciones de determinados profesionales en el caso de los abogados. Clara leyó las funciones de la ley 5177, que la ley 5177 atribuye a los abogados. También la ley notarial, el decreto ley de facto notarial en la provincia de Buenos Aires, los notarios no tienen una ley orgánica, tienen un decreto ley del gobierno militar, establecen funciones y en particular los notarios, puntualicémoslo para que quede claro a todos, no tienen incumbencias, ni siquiera actividades reservadas exclusivamente a ellos, reconocidas por la nación. Expresamente están analizando desde hace varios años el nivel de sus conocimientos profesionales para ver si les adjudican o no el carácter de, a la notaría, el carácter de una institución con interés público. No es el caso de los abogados, que en el año 15, diciembre de 2015, ya el gobierno nacional declaró a la abogacía como una profesión de interés público. Y posteriormente se fijaron las actividades profesionales exclusivamente reservadas al título de abogado, sin perjuicio de que las provincias puedan establecer funciones. Ahora bien, es tan complicado, pero muy complicado, muy trabado, el sistema legal que rige toda esta materia, que mientras las provincias establecen funciones, el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, que de acuerdo inclusive con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia de hace pocos años, no me remito al siglo XIX ni al XX, de hace muy pocos años, dice que la única autoridad en el país para fijar lo que nosotros llamamos incumbencias es el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Cultura. Bueno, ese Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, establece qué son las funciones. Y entonces complica todo, porque miren, esto es, les voy a leer un plenario, un acuerdo del Consejo de Universidades que el Ministerio de Educación hizo suyo en el año 13, y dice, la función describe actividades profesionales de un alto grado de amplitud que se relaciona de manera más estrecha con la organización social del trabajo y que en consecuencia son propias de un conjunto amplio de profesiones. Al mismo tiempo, el desempeño de determinadas funciones está relacionado con la forma de organización institucional del trabajo profesional y por eso mismo su determinación y regulación corresponde a marcos diferentes de aquellos que caracteriza a la formación universitaria. Ahí se está remitiendo concretamente a lo que también el Ministerio de las Universidades llaman la localización, que con mayor precisión técnica y específica, Clara ha llamado la territorialidad, no la localización. Pero bueno, como lamentablemente, toda la actividad del Consejo de Universidades
y del Ministerio de Educación desde 1995 a la fecha está influenciada por el derecho anglosajón, por eso cambiaron todo el sistema de educación superior en la Argentina, utilizan el término de localización. Pero aquí concretamente ven ustedes en lo que les leí cómo se relaciona concretamente la función a una cuestión ajena a las universidades. Bueno, nos acompañan en esta mesa y son partícipes de la comisión desde hace muchos años, dos colegas, uno de ellos que ha dejado el ejercicio activo de la profesión, pero que aporta su saber, su experiencia, su experticia, como dicen ahora, a la Bolsa de Comercio de La Plata, pero que hizo una prolongada carrera en materia bancaria. O sea que es alguien que podemos designar como especialista en derecho bancario y ahora también bursátil. Y son justamente dos especialidades, incumbencias profesionales también, muy poco cultivadas, pese a que hay incursiones permanentes de todo el mundo. A mí, Pero, perdón, doctor Solari Cova, no se adelante, que le estoy justamente presentando a usted. Nos gustaría que nos hiciera algunas reflexiones sobre estos dos campos tan específicos y tan importantes como son las finanzas a través del mercado de dinero, o el mercado de, ¿cómo se llama exactamente? No es mercado de capital. No. Mercado de capitales. Mercado de capitales y la administración financiera de los bancos. No, pero a mí me A ver gustaría qué puede hablar. aportar. No, a mí me gustaría A hablar ver. primero de ponerme como moderador ¿Moderador de quién? de este equipo. Ajá. Interesante, porque en realidad, independientemente de esa cuestión, mi preocupación o mi visión está ligada con la irrupción del mundo virtual en nuestra actividad. Clara se refería a las incumbencias y que ya de larga data se viene trabajando sobre ellas y sobre todo su relación con el ejercicio profesional. Pero eso es desde el punto de vista de su regulación, digamos. El tema es todos los temas que precisamente el mundo virtual ha incorporado a la tarea que no se puede soslayar que debe realizar el abogado. Yo digo, por ejemplo, hace 30 años atrás de clonación no se hablaba. Podemos tomar montones de cuestiones de inseminación artificial o de conservación de óvulos, en fin, en materia de familia han aparecido nuevos problemas que hace 30, 40 años atrás no aparecían en el horizonte. El tema registral es muy interesante y ahí viene la cuestión de los escribanos. Hoy a la mañana leía lo que se estaba hablando sobre el embate que tienen los registros automotores. Bueno, hay toda una evolución que obviamente nos toca, independientemente de que sean problemáticas del abogado. Pero el flanco complicado que tiene, que hay actividades que son del abogado, pero empiezan a no ser rentables y está ligado con la proyección de nuestro trabajo. Así que, en mi calidad de moderador, me gustaría reflexiones sobre las colegas activas que nos pueden hablar un poco más de todo esto. Bueno, casualmente yo iba a presentar a la otra persona que nos acompaña, que tiene, al margen de su actividad como abogado generalista, tiene una especialidad que es la mediación. Y la mediación, en alguna oportunidad, yo erróneamente, equivocadamente, he considerado que es una incumbencia del abogado. Porque, por eso es el error mío, porque se estableció por ley de la provincia y entro en contradicción con los conceptos que yo sé constitucionales, que no puede ser una especialidad, una incumbencia fijada por la provincia. En realidad yo creo que es una incumbencia
que no ha sido abordada todavía como parte de las actividades que deben estar exclusivamente reservadas a la actividad del abogado. No, 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 todavía no. todavía no. Pero sí la ley le ha dado la función, y en ese Sí, sentido es válido, en la provincia de Buenos Aires, de la mediación exclusivamente a los abogados. Así que, bueno. doctora Nobile, Eleonora, Bueno, te escuchamos con mucho gusto. no, ¿Qué reflexiones puedes hacer sobre eso? Y que, bueno, coincido con eso, con que podría haber una contradicción respecto de la mediación, en cuanto a que yo entiendo que desde la provincia se ha logrado conservar ese campo para los abogados, porque también es cierto que no, o sea, incluso los escribanos han querido, reiteramos con los escribanos, pero los Sí. escribanos, hay psicólogos Son los más que se molestos. han capacitado, pero dentro de la provincia de Buenos Aires, igual que en Ciudad de Buenos Aires, existe la mediación obligatoria previa al juicio, y eso es una incumbencia que está reservada a los abogados. Dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires y lo que es la ley de mediación, que es la 13951, el Ministerio de Justicia tiene un registro, y ese registro está compuesto por abogados. No se abre el campo a otras especialidades. Si bien esto puede ser para la mediación previa obligatoria, que es la mediación que se realiza previa a todo juicio, que está determinado, o sea, por principio todas las materias son mediables, salvo las que están expresamente excluidas, que dentro del artículo 4 de la ley de mediación se excluyen, por ejemplo, las materias de familia, se excluye aquellas en las que intervenga el Estado, los desalojos son optativos también, o sea, el desalojo y los cobros son materias optativas, el abogado puede optar por ir a una mediación previa o ir directamente a juicio, pero también se contempla dentro de esa ley lo que es la mediación voluntaria. Y ahí ya, si bien el registro es de los abogados, dentro de la mediación voluntaria se contempla la posibilidad de que los colegios profesionales puedan tener su centro de mediación. Con lo cual, no solo el Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados tiene su centro de mediación, sino que otros colegios profesionales dentro de la provincia puedan abrir su centro de mediación y dentro de ese centro de mediación desarrollar la actividad. ¿Pero bajo qué condiciones? Las condiciones son las que establece la ley. Por ejemplo, Tiene que estar normado y regulado el centro, no puede, o sea, no es que tiene que haber tiene que haber un profesional que esté habilitado dentro de un mediador habilitado para desarrollar su actividad. Se confunde porque la gente, en el común de la gente piensa, bueno, mediamos en un colegio profesional como que nos sentamos y hablamos, Claro. Y la mediación es mucho más que sentarse a hablar, es una negociación entre las partes, que lo que se trata de o sea, no es, no es conciliación. una conciliación, se trata de Esto es lo que la gente tiene la que gente entender. piensa que es una conciliación, y no es una conciliación. También ahí está la lucha por ahí con el tema de lo que es la mediación familiar, que hay cuestiones de familia, por ejemplo, cuestiones patrimoniales que podrían ser mediables, pero existiendo dentro del ámbito judicial la etapa previa, que es conciliatoria, se confunde lo que es la mediación con la conciliación, y quizás se piensa que no serían compatibles, o no podría haber una mediación previa si hay una etapa previa, cuando en definitiva son todas herramientas que pueden ser, que se consideran métodos adecuados para la resolución de del conflicto. ¿Por qué se dice método adecuado? Porque no para todos los conflictos se utiliza el mismo medio. Quizás hay casos en los cuales, aplicando una mediación, se puede llegar a una resolución, y hay otros en que la mediación no se alcanza a un acuerdo. Pero bueno, dentro de la... y también alternativos, digo. Y alternativos también, pero bueno, adecuado sería porque
en general referimos a adecuados en relación al tipo de conflicto que Claro. exista, cuál es el adecuado. Tal cual. Alternativas sí hay muchas, obviamente, pero bueno, sería la mediación voluntaria abre el campo un poco más para, o sea, no solo a lo previo y obligatorio, sino que también abre el campo a otros lugares que no son solamente el ámbito regido por lo que sería la corte, digamos, sino que también podrían desarrollarse dentro de los colegios profesionales y otras entidades. El tema es que tiene que haber un profesional que esté habilitado, que tenga la formación para realizar la mediación. Que bueno, esa es la confusión que por ahí circula y que, bueno, desde el centro de mediación de acá, el Colegio de la Abogacía, hay que destacar que se hace un trabajo bastante grande de difusión, tratando de que la gente conozca, no solo la gente, sino que también los abogados conozcan la herramienta, porque si bien la mayoría sabe que hay una mediación previa, no se conoce lo que es la mediación voluntaria. Obviamente no suple la previa obligatoria, pero puede ser una posibilidad más para que las partes puedan sentarse y conversar. Incluso dentro del centro de mediación hay listados de mediadores especializados en cuestiones de familia, mediadores especializados en comediaciones a distancia, se realizan comediaciones con otros centros de mediación dentro de lo que es la República, que hay provincias que tienen centros de mediación dentro de lo que es el Poder Judicial, lo tienen regulado de diferente manera. Las comediaciones a distancia, obviamente se pueden tratar todos los temas, lo que la gente lleve, digamos, el conflicto que se plantee, y la comediación a distancia no es, en realidad se desarrolla en dos lugares diferentes. Desde el Centro de Mediación de La Plata, por ejemplo, y el Centro de Mediación de otra provincia, y cada persona está con su abogado y hay un mediador también para poder establecer el diálogo y poder alcanzar, poder tratar el conflicto y ver cuáles son los intereses de cada una de las partes. Ahí viene un nudo Sí. con distintos temas que hemos venido comentando acá. Ejercicio profesional, función profesional, incumbencia profesional y la relación o no, yo creo que sí, de la era digital. ¿Por qué? Bien. Porque pusiste el ejemplo de una provincia, otra provincia, Sí. profesionales Y la distintos. comediación a distancia obviamente se Claro. utiliza toda la tecnología que tenemos Ahí al ve. alcance, por el Zoom, el Meet Claro. o la La herramienta plataforma que la fuere. plataforma que Claro. fuere, y eso también ayuda, o sea, lo destacable de eso y lo que muchas veces es bueno para el ejercicio profesional también, porque como abogado también se presenta el conflicto. Yo tengo acá una parte y tengo que litigar, mi parte vive acá en la ciudad de La Plata y tengo que ir a litigar a Corrientes, por ejemplo. ¿Cómo hago para ir a litigar a Corrientes? Y sin perjuicio de ello, ¿cómo hago para notificar si tengo que litigar acá a una contraparte que se encuentra a una distancia considerable? Todo eso quizás o sea, con esta herramienta que puede ser la comediación a distancia, las notificaciones son más sencillas y además también la posibilidad de convocatoria de la gente, que bueno, fácil, todos tienen un celular, si bien obviamente hay que saber utilizarlo, hay que estar capacitado y tiene que tener la asistencia letrada necesaria, se puede acercar a las partes de una manera mucho más fácil que en un juicio quizás demoraría 1 año y pico poder notificar a una persona en otra provincia, Claro. ubicarla y que pueda asistir y responda que eso. responde, que no quede rebelde, y bueno, hay un montón de circunstancias que dentro del juicio aparecen. El Yo tema de la como experiencia es lo mismo. El otro día en un juicio yo tuve una crisis informática y la perito no vivía acá, vivía en Capital. Y a través de la aplicación, ¿viste? Si te meten en el teléfono, Sí. te hacen todo el peritaje y graban mientras, a través del Meet, Mirá. toda la pericia. Es fenomenal. Sí, Bien. lo he visto. Es un gran Eso no lo- recurso. sí. Yo quería, como Claro. rescatando mi calidad de moderador,
preguntar que estos instrumentos extrajudiciales de solución de conflictos, si los tribunales arbitrales están emparentados, digamos, con este otro Es otra instituto de la forma. mediación. No están emparentados, no, bueno, sí, pero no es exactamente lo Es un mismo. medio Es otro alternativo, medio pero no tiene alternativo. nada que ver. No, Absolutamente. si bien dentro del colegio está dentro de lo que es medios Claro, alternativos, tenemos medios el tribunal. adecuados, uno es el tribunal, está el Instituto de El- Arbitraje y después está el el Instituto de arbitraje Mediación. es una especie, no es lo mismo, No es lo es mismo. una especie de justicia privada. Exactamente. No es tan privada tampoco, pero para entenderlo, no es tan privada porque está sometida a las reglas del código y puede ser inclusive impugnada la sentencia, pero normalmente hay un ganador y un perdedor, y es costoso, figuras y situaciones que no existen en la mediación. En la mediación, o sea, no hay ganador y no hay perdedor. ganador y perdedor, se trata de Es una una mediación. negociación, claro, es una mediación, pero es una negociación Un entre acuerdo, partes. negociación. Muy bien, Que entonces, puede alcanzar o no un acuerdo, y no hay nadie que resuelva, el mediador no resuelve, sino que acerca y está. O ¿cuál sea, sería el objetivo de la mediación? En definitiva, si uno tuviera que resumir, ¿cuál es el objetivo? Claro, la autocomposición o sea, es una negociación autocompositiva en la cual se establecen y se quedan en evidencia cuáles son las posiciones de las partes, los intereses, y en la medida de lo posible, el mediador es una persona que facilita el diálogo entre las partes. Por eso el mediador tiene en su formación capítulos dedicados a la psicología. Claro. Muy la bien, comunicación. por eso, ¿qué es lo que quiere el mediador en definitiva cuando se Fácil, encuentra? Facilitar la Facilita- solución del conflicto. Claro, facilitar, pero en realidad la posibilidad o no de alcanzar un acuerdo está definido por lo que las partes quieran. Esa comunicación muchas veces, bueno, la gran mayoría de las veces, muchos conflictos derivan en lo judicial por falta de comunicación. Lo que hace el mediador es tratar de conocer la materia, el tema que las partes plantean como conflicto, que las partes expresen, que tengan obviamente una asistencia letrada, y además el mediador también es abogado y conoce de qué se está hablando, y con las herramientas de la mediación, marcando una agenda dentro de la mediación, manteniendo reuniones conjuntas y reuniones privadas con los participantes, poder tratar de que dentro del diálogo se alcance a un acuerdo. Un Dentro de la- facilitador de acuerdos. Sí, no sé si de acuerdo, porque no siempre se alcanza un acuerdo. En realidad sería del diálogo. Está bien. Exacto, el diálogo. Doctor, usted no se escabulla porque nos interesaría alguna reflexión suya sobre la intervención profesional en dos campos tan específicos, sobre todo el bursátil, que es tan poco concurrido por los colegas abogados. No, a ver, hace mucho tiempo yo hice algún trabajito sobre la actividad jurídica en el mundo bancario y obviamente se extiende a la actividad jurídica en el mundo bursátil. No hay operaciones que no pasen por la lupa de la cuestión jurídica. Yo separaba lo que es la cuestión operativa, que eso es una incumbencia para poder realizar, digamos, las operaciones y demás, a los conflictos o las cuestiones que pueden suscitarse a nivel jurídico. Y en eso yo siempre definía el abogado en la actividad bursátil y en la actividad bancaria es hombre de letras, no de números. Y hay que manejar cuestiones conceptuales, y es ahí donde el abogado tiene su fuerte. Ahora, hablar de ingeniería jurídica o de operaciones o de implementación o de instrumentación y demás, habría que ver cada caso puntual de el menú de opciones que tienen ambas actividades, tanto la jurídica como la bursátil como la bancaria. Después de este comentario tan escueto, tan breve, yo tengo para hacer una cita absolutamente chabacana, y les pido que me disculpen, ¿no? Pero ayer
en Netflix, vi una película donde no quedamos del todo bien parados los abogados. Se llama El Banco de Dale. Ajá. Sucede en Inglaterra, un señor que tiene una cadena, 4 o 5 concesionarias de automóviles, que tiene un buen pasar económico, que casualmente hace un préstamo a una persona de su entorno y descubre lo que tanto se habla del Banco de los Pobres, ¿no? La función que cumplían antiguamente los Montepíos. Y entonces, en el pueblo donde vive, donde tiene su central, un pueblo bastante importante, pero no alcanza a ser una ciudad, decide, bueno, voy a poder armar un banco, pero un banco que no sea para servir a las grandes empresas, sino a lo que nosotros llamaríamos ahora el mini empresario, o el que tiene una necesidad Microempresa. microempresa, y aún más allá, el que tiene una necesidad, porque la película empieza con una señora que no le alcanza el dinero para el funeral del marido, y él le adelanta el dinero. Entonces, claro, empieza a investigar. Una buena empresa, enterrar al marido. Claro, por ejemplo. Empieza a averiguar que hace 150 años que no se crea ningún banco en Inglaterra. ¿Cómo crearlo? Y tiene que buscar un estudio importante de Londres. Y el estudio importante de Londres, el abogado jefe, dice, esto no va a ningún lado, porque si en 150 años se han creado, es porque está todo organizado de manera tal de que no van a permitir que nadie abra un banco, y menos un banco para esto. Entonces a un abogado muy simpático, medio incompetente, le encargan la tarea de que vaya, sobre todo porque van a cobrar jugosos honorarios para abrir el banco. Bueno, es muy interesante la lucha de poderes que hay ahí. No pasa de ser un telefilm, pero tiene mucho que ver con este tema de la actividad del abogado o de los estudios de abogados en el ambiente tan específico como el bancario. Pero retomando, si ustedes me permiten y están de acuerdo, un poco el enfoque generalizado del asunto. Yo les comentaba la especificidad que tiene, la meticulosidad que tienen las disposiciones nacionales sobre incumbencias profesionales, que hoy está reemplazado, es el concepto, por el de actividades reservadas exclusivamente al título. Que haya títulos que hayan sido declarados de interés público según el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Tan complicado que la gran inmensa mayoría de los abogados, lo que es más doloroso, diría yo, es que la inmensa, si no la casi totalidad de la dirigencia gremial de la abogacía la desconoce. Entonces, los trabajadores de base, como nosotros, aportamos, pero generalmente no encontramos la suficiente receptividad para llevar adelante algunas iniciativas que se requieren, salvo cuando aparecen monstruos emergentes, como citó por ejemplo Clara, divorcio administrativo, divorcio express, sucesiones notariales. Pero si no es esto, noto yo que se requiere de la dirigencia colegial una permanente actividad sobre el tema y un estudio y conocimiento completo del asunto. Se podrá decir que las cumbres directrices de la profesión no pueden especializarse en temas tan finitos, pero tienen comisiones asesoras y creo que deberían prestarnos, y esto lo digo con un poco de jactancia, por lo menos personal, deberían prestarnos un poco más de atención a estos temas, porque si no, en cualquier momento se va a escapar la liebre. Así se perdió, por ejemplo, la incumbencia en la sindicatura concursal. Gravísimo. Pero también, ¿por qué se perdió? Y esto es ya Un tema de un larga tema data. además, sí, de larga data, y además reconocida la responsabilidad de la profesión por la propia dirigencia. Las universidades no preparan al abogado, al estudiante de derecho, en materias suficientes para poder ejercer con idoneidad la sindicatura concursal. Y creo que cada día está más lejos la posibilidad de que lo preparen en la medida en que el derecho empresario se va haciendo cada vez más complicado.
No así la carrera de contador, que que al contrario, sí se buscan especializar cada vez prevé más. normas, Exacto. mejor dicho, materias de derecho, Claro. y que estudian Y la aplicación de la esas aplicación del a la, derecho a la- en a la actividad empresaria. en- Ahí es donde se patentiza función, ejercicio profesional y incumbencias o actividades reservadas. Y discúlpenme que yo sigo utilizando estas palabras incumbencias referidas, o con relación, mejor dicho, a actividades reservadas, porque también hay que saberlo, y la mayoría no lo sabe o se niegan a saberlo, que no todos los abogados tenemos las mismas incumbencias profesionales. Los ancianos como yo tenemos un campo de incumbencia profesional irrestricto porque estamos graduados, nadie se recibe de abogado, se gradúa como abogado, porque nadie egresa de la universidad nunca, salvo cuando se muere, como no se egresa nunca de la profesión, ni nunca se entra en el sector pasivo, porque no hay abogado pasivo. El jubilado es una cosa, pero eso no quiere decir que esté en situación de pasividad, porque el abogado podrá tener algún defecto físico que no le permita caminar, pero mientras su cerebro esté activo, no es pasivo. Y en la actividad del abogado es cierto que se reparte 50% en los pies y 50% en la cabeza. Pero ahora con la informática diría que por suerte la cabeza se puede desarrollar y utilizar mucho más que los pies. Doctor Varela, Sí. le voy a hacer una pregunta, A a ver si usted puede tener más precisiones de qué nos va a pasar a los abogados con el tema que cuánto puede influenciar la inteligencia artificial en el ejercicio profesional de la abogacía. Bueno, es una linda pregunta. Yo tengo una respuesta que no sé si la compartirán los demás, pero les cuento. Como yo empecé a ejercer la profesión cuando usábamos papel carbónico y papel de seda para hacer las copias, y me acuerdo que hacer una ejecución de 3 o 4 pagarés significaba no solo hacer la demanda, sino después reproducir todos los pagarés a máquina, y si uno apretaba mal la tecla, tirar a la Tenía mierda que los empezar papeles y de empezar otra nuevo. vez. Sí. Y papel sellado. Y papel sellado. Usábamos, no papel sellado, ¿no? Eso es anterior a mí. Sí. Usábamos una estampilla Eso. que había que colocarlo junto a la firma y matar la estampilla Papel con la estampillado. firma como aporte previsional. Por supuesto, ni soñar con la fotocopia. Y cuando apareció el fax, me acuerdo en aquella época que nos invitó un colega que era director de un banco acá en La Plata, a que viéramos cómo funcionaba un teléfono grande que tenía una cosa abajo, una caja grande. Entonces se comunicó delante de todos nosotros que mirábamos absortos con la filial de Buenos Aires y le pidió que le mandara un contrato de locación, creo que era. Y a los minutos empezó a salir cha, 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 de abajo de la caja el contrato de locación. Era una cosa Correo increíble. electrónico. Fax, ¿no? ¿Qué correo electrónico? Ah, Fax. ya sé. El problema, el No, problema, no. el Bueno, problema que entonces- tenía el fax era la degradación del sí, papel. ¿no? Y esto Había que fotocopiarlo. había Había que que- fotocopiar inmediatamente, porque Ah. si el transcurso del tiempo Bueno, lo liquidaba. Entonces, borraba. ¿a mí qué me van a hablar de inteligencia artificial? Si he pasado por todo eso. Cuando yo me dicen de inteligencia artificial, qué maravilla. Una Lexicon 80 moderna. Lexicon 80, para que no lo recuerdan, es un modelo de máquina de escribir Olivetti, popularizado universalmente por la fortaleza y la rudeza para utilizar sobre todo en los estudios. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta más, pero de ninguna manera afecta a las incumbencias profesionales. Porque además la inteligencia artificial se ha demostrado lo vulnerable que es a la carga, a la data entry de pescado podrido, como dicen los vendedores de fotocopias. Cualquier cosa se puede cargar allí y descargar peor todavía. Y además, cuando se dice no, porque la inteligencia artificial para los expedientes, para las resoluciones, ¿cómo va a resolver si no tiene capacidad de valorar? Si la axiología no es para lo artificial. Me da la impresión, tengo para mí, de que esto es un gran desarrollo tecnológico que va a ayudar muchísimo a la profesión abogadil, sea como magistrado, sea como abogado asesor, sea como abogado pleitista,
pero no va a reemplazar de ninguna manera al abogado como mucha gente cree. Lo que pasa es que estamos ahora en el momento en que la ola se levanta y entonces arrastra todo y parece que esto viene a modificar la profesión, a modificar el mundo. Quizás modifique algunas cosas del mundo, pero yo creo que no va a modificar para nada la incumbencia profesional. A mí me parece que el mundo virtual sí va a transformar más antes que después, en general todos los sistemas, porque el hombre hoy tiene desafíos que no los tenía antes, desde el cambio climático. Es decir, hay montones de acechanzas. Vuelvo a rescatar el ejemplo que ponía hoy sobre el tema de los escribanos y los registros automotores, las presiones que hay sobre este tipo de cosas. Es decir, el sistema virtual, nos guste o no, en muchos casos es facilitador. Y también ahorra energías, ahorra dinero, en fin. Esa es una herramienta. Es una herramienta Pero no va a poderosa, reemplazar. pero no, porque si no reemplazaría al hombre, el Claro, hombre gregario. Esto es, sin ninguna duda es así. Pero digo, pero que va a condicionar, seguro que va a condicionar, en alguna escala. Ahora, las presiones que ha denunciado el doctor Solaris sobre los registros profesionales, es que los abogados tenemos que presionar. Nosotros somos los que tenemos que subirnos al aula y presionar. Los registros automotor, por ejemplo, está perfecto que funcione como funcione, pero el sistema, pero toda la burocracia creada alrededor de ello, Y el costo. la corporación que se beneficia con el costo. Fíjense, por ejemplo, cómo en los registros automotor no admiten el tracto abreviado. Bueno, ahora sí. Empezaron, por fin. Sí, ahí hay una cuestión que por ahí es interesante, ya que estamos hablando de todo esto, Ajá. tocar, porque el año pasado salió una disposición técnico registral que la están aplicando ya los juzgados acá, varios, uno solo no, pero el resto sí. Y bueno, el juzgado 8, por ejemplo, no, a mí no me permitió hacer tracto abreviado de... No, pero no el juzgado. El registro automotor. Ah, sí, me los autoriza a todos a mí. Yo ¿El tracto abreviado? en todas las ¿No asociaciones... te cobra por cada transferencia? No, te cobra uno solo. Ah, Menos bueno. en el 8, por ejemplo, no me libraron ni siquiera el No, pero vos estás hablando del En el juzgado. registro sí me lo toman. por ¿Te tracto, toman tracto sí. abreviado el automotor? En Bransen también te lo toman. Y no te cobran No. por cada bueno, es buenísimo que empiecen a hacer así. Pero bueno, hablando de eso, del abogado, del ejercicio profesional, Sí. eso quería acotar, que el 08 ya no necesita la firma del secretario. No. Por una disposición técnico-registral puede el abogado. Exacto, esa es la función. Eso es una función, claro. Exacto. Ya aprovechando eso, quería acotar eso y también con respecto a lo que son declaraciones testimoniales en materia de adopción y en beneficio de litigar sin gasto, dejan que el abogado tome las declaraciones a las partes. Ah, qué bien, Desde el juzgado no lo hacen. qué bien. Y el tracto abreviado, sí, el tracto abreviado por lo menos... De automotores. Sí, de auto. Perfecto. Pero por fin se está actualizando eso. Pero bueno, digo yo, el sistema constitutivo de transmisión de la propiedad del sistema automotor es lo que debería servir de modelo para modificar los registros inmobiliarios. Exacto. Si el doctor Ruiz de Lencho me está escuchando, que me perdone. Pero hay que modificar eso también. Hay que porque buscar el es sistema, algo parecido al sistema Torrent. al sistema Torrent. Que si no lo conocen el sistema Torrent, los que no se escuchan, porque también es un tema australiano, así que a lo mejor Repasemos el sistema Torrent. es muy sencillo. El sistema Torrent, apellido inglés, de un gobernador inglés de Australia del siglo XIX, iba a decir el siglo pasado, en el XXI, del siglo XIX, que resolvió para la registración de títulos de propiedad en Australia que bastaba con un boleto, con lo que sería el equivalente a un boleto de compra-venta, obviamente hecho por un abogado, por simplemente la conveniencia de que haya asistencia letrada para las partes que van a firmar un documento semejante, y acompañado de un plano hecho por un agrimensor, Discovery lo llaman allá los agrimensores, que determine exactamente la ubicación del inmueble sobre el globo terráqueo, lo que se llama mensura.
Entonces van al registro de la propiedad con ese boleto y con el plano. El registro lo escribe y saltas pasto, se acabó. El plano lo certifica el agrimensor. El agrimensor. Claro. Pasan a ser prácticamente oficiales públicos. Ahora me quedo pensando yo, el tracto te lo toman, si vos me preguntaste, ¿la transferencia te la cobran igual? Sí, la transferencia te la cobran igual. Ah, Te acepta el tracto el registro, pero el registro te cobra igual la transferencia. cada una de las transferencias. No, si es por tracto te cobra una Ah, sola. bueno, está bien, pero hasta el año pasado, por lo menos, la mayoría del registro de la plata se cobraba 2 transferencias. Y la que se inscribe y la que hace, y la otra, el comprador, digamos. Claro. No, pero si vos vas, yo por ejemplo, en los últimos dos. Suponete, el auto está a nombre tuyo. Sí, Hereda ella, pero no, yo lo compro yo. el juzgado a mí, el juzgado No, el dice, juzgado no. ya sé, pero el la trámite de orden de administrativo. inscripción directamente me la libran a nombre del comprador. Entonces, una sola transferencia te cobra el registro. El registro no te cobra el No. Ah, bueno, Las buenísimo. últimas 3 que hice yo, Yo, solamente el año, esa. hace ya un año, sí, un año, un poquito más de un año, hice la última, no me acuerdo qué registro acá, y no, tuve que pagar una y otra. En el 3 Las por lo dos. menos no, y en el 2 tampoco. Bueno, Bueno, pero es un tema. No sé si queda por conversar sobre algún otro aspecto que tenga que ver con esto. Lo interesante es resaltar el carácter esencialmente estratégico que tiene este tema para el ejercicio profesional. claro. Es fundamental. Es decir, yo empecé hoy la charla esta comentando que nosotros hace rato que hemos abandonado la idea de que las comisiones de incumbencia son para defender las incumbencias. No, en realidad no hay que defender las incumbencias, hay que reivindicarlas y defenderlas cuando viene un ataque. Lo lamentable es que como no hay permanentemente una estructura armada, gremial, colegialmente, para atender este tema, hay que salir a defender cuando vienen esos ataques arteros como los que se refería específicamente Clara. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, si tienen, y si no, damos así por cumplida la tradición nuestra de hace 23, ¿cuántos años dijiste? 27. 27 años de celebrar. La doctora en línea. La doctora Ana Leguizamón está en línea. Ah, doctora, qué lástima Ana, que no hayas podido participar. Antiguamente el plenario se cerraba, A ver si no ahí en se el la colegio, escucha. pero sí en otro lugar A con ver si la una escuchamos. A buena. ver si la escuchamos. No tengo puestos los auriculares. ¡Ah! No, bueno, parece. igual la escuchamos. Ah, bueno, un gusto estar con ustedes, como siempre. Ana, lamentablemente te tenemos presente ahora en el plenario como miembro de la comisión. Lástima Sí, que no sí, sí, tengas contacto físico, pero bueno, no importa. pero siempre estoy con ustedes. Bueno, Si ¿querés querés agregar? aportar, Un gusto si verte, querés aportar Ana. alguna cuestión, te Sí, escuchamos. doctora. Te escuchamos, Ana, si querés decir algo. No, que les agradezco mucho y fue realmente informativo. Me hubiese gustado igual escuchar al doctor Solari Cova sobre el tema ahí de la parte de los bancos y las quiebras. Sabe mucho. Sí, Pero sabe, se hizo así, ¿eh? La próxima ponencia el doctor va a tener que ponerse ahí. es así. Bueno, es un compromiso que asume así públicamente. Que lo hacemos Tal asumir. cual. Lo hacemos asumir. Ese Tiene Lo razón. hacemos así. Habiendo sido asesor de un banco y asesor de la bolsa. Así que en materia jurídica, Exactamente. pero siempre lo que yo digo, el abogado maneja desde el punto de vista jurídico y de asesoramiento. Total. ¿Pero qué? Pero la empresa, tanto la empresa banco como la empresa bolsa. Las operaciones es otra cuestión, que también, por supuesto, el abogado participa, pero fundamentalmente el abogado lo que cuida es la empresa, con todo lo que significa y todo lo que tiene para que pueda operar. Sí, sí, con todo lo que conlleva, ¿no? Claro. Señor. Bueno, queda concluido así esta jornada. Esta tarde, sino durante todo el año.
y quedamos convocados, autoconvocados para el año que viene. ¿Me parece? Exacto. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias.